Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Fiorella por si no me conocen. Amigos, hoy día vamos a hablar de unas de las voces más majestuosas del soul, del R&B, de un ícono de Norteamérica. Les voy a contar acerca de la vida de Whitney Houston. Desde hacía muchísimos años había escuchado ciertas teorías acerca de la muerte de esta artista y pensaba hacer un video acerca de eso, pero mientras estuve investigando su vida, me pareció mucho más curioso y mucho más interesante todos los detalles de las causas que llevaron a su fatídico final, sobre todo por los últimos días de su vida, todas las decisiones que ella tomó para llegar a ese triste final. Recordemos que ella falleció a una edad muy temprana, pero bueno amigos, ya les voy a ir contando avanzando en el video. Y bueno amigos, para no alargarme más, podemos comenzar. Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, New Jersey, esto en Estados Unidos. Ella es procedente de una familia afroamericana y es la menor del matrimonio de sus padres Emily Drinkard y John Russell Houston. Ella era el fruto del segundo matrimonio de sus padres, por lo cual tenía dos medios hermanos mayores y un hermano mayor más. A Whitney desde pequeña siempre le decían Nippy, nunca la llamaban por su nombre. Y era una niña muy linda, cautivaba por su sonrisa. Y desde muy pequeña la vida de Whitney estuvo marcada por la fe. Ella creció dentro de una familia bautista donde la presencia de Dios era algo muy importante. Y la esencia del hogar de los Houston también estaba marcada por la música. Whitney creció rodeada de artistas, su familia estaba llena de artistas. Su mamá, más conocida como Cissy Houston, era una reconocida cantante de gospel. Gospel es un género afroamericano que combina cantos cristianos con estilos como el blues y el soul. Su madre había compartido escenarios con grandes artistas del soul de la época e incluso había ganado un Grammy. Y su papá había sido un ex militar que luego se dedicó a administrador. También se vio influenciada por sus primas Dionne y Dee Dee Warwick, que eran unas reconocidísimas cantantes de soul, incluso ganadoras de Grammys. Entonces, todo parecía indicar que Whitney estaba destinada a cantar. La mamá de Whitney dirigía el coro de la iglesia y fue en este lugar, en la iglesia, donde Whitney empezó a cantar a partir de los 5 años. Su mamá fue su maestra, ella le enseñó técnica vocal y a controlar su voz, y así con los años Whitney fue perfeccionando su voz. Whitney desde muy pequeña se daba cuenta que cada vez que cantaba en la iglesia la gente se emocionaba y al final siempre recibía una ovación de aplausos. Ella entendió que tenía un don, que podía tocar almas con su voz. Y sí, realmente la música corría por las venas de Whitney. Ella tenía una voz poderosamente angelical con estilo gospel, tenía un rango vocal muy amplio, podía alcanzar notas altas con una gran facilidad, además de tener un vibrato perfecto y un color de voz, un tono de voz muy único que cualquier canción que ella cantara podía ser la suya. Y así, entre las clases de la escuela, los ensayos en su casa y las presentaciones en la iglesia, Whitney fue creciendo. A los 12 años, Whitney le confiesa a su mamá que quería dedicarse por completo a la música, y a los 14 ella se une oficialmente al coro de su mamá como vocalista. Empieza a acompañarla a sus presentaciones que tenía en Nueva York y también hace coros para otros artistas del jazz, del funk. Y a pesar de tener una corta edad, el talento de Whitney no pasaba desapercibido. Muchas productoras estaban interesados en ella, pero su mamá no quería apresurar las cosas. Quería que Whitney primero terminara el colegio. Y a los 17 años, un fotógrafo la vio mientras cantaba y quedó totalmente fascinado por su belleza natural. Así comienza una nueva etapa en la vida de Whitney. Ella firma un contrato como modelo y llega a aparecer en revistas importantes como Cosmopolitan. E incluso ella es una de las primeras modelos afroamericanas en protagonizar
una portada de la revista Seventeen. Y es que sí, amigos, Whitney era una belleza, era muy bonita y además tenía una bonita figura, tenía una sonrisa encantadora. Una noche, mientras Whitney estaba cantando en un club de Nueva York, el director del sello Arista Records, Clive Davis, quedó totalmente impresionado por la voz de Whitney, le ofrece un contrato discográfico y, con el permiso de los papás, Whitney firma su primer contrato discográfico a los 19 años. Desde entonces, Clive Davis se convertiría en su mentor y la persona que dirigiría toda su carrera. Durante 2 años, ambos estuvieron trabajando juntos en el primer álbum que lanzaría Whitney, y es en 1985 cuando Whitney lanza su álbum homónimo Whitney Houston, que es un rotundo éxito. Ella llega a alcanzar los primeros lugares en las listas de popularidad, vendió más de 25 millones de copias alrededor del mundo y ganó su primer Grammy, e incluso también había entrado en el libro de récord Guinness como el álbum de R&B más vendido por una artista femenina. Y Whitney no solamente había conquistado el mercado norteamericano, sino también el internacional. Ella ya era toda una estrella, pero esto recién comenzaba. Y 2 años después, en 1987, lanza su segundo álbum, que de igual manera es un éxito rotundo. Ganó varios discos de platino, incluso otro Grammy. También realizó una gira internacional que recaudó más de 20 millones de dólares y fue reconocida por Forbes como una de las artistas mejor pagadas del mundo. Es decir, amigos, Whitney ya no solo era una estrella, era todo un ícono global. Y por si esto no fuera suficiente, en el año de 1962 Whitney da un salto en el cine y realiza la película El guardaespaldas, donde ella interpreta a una cantante que es acosada por un fanático y contrata a un guardaespaldas para protegerla. Whitney graba el tema I Always Love You para esta película, y esta canción marcaría por completo su carrera, sería su éxito más grande. Este tema se convirtió en todo un himno mundial, amigos. ¿Quién no escuchó esta canción? Esta canción vendió más de 24 millones de copias y le valió 3 Grammys. Y amigos, parecía que Whitney lo tenía absolutamente todo: fama, belleza, talento, el amor del público. Pero es justo en la cima de su carrera donde también empieza su caída. Ese mismo año, Whitney se casa con Bobby Brown, quien era un cantante de rap y compositor, famoso por haber sido parte de un popular grupo de los años 80, y juntos parecían una pareja incompatible. Bobby Brown venía de un entorno difícil, desde muy joven había estado involucrado como en pandillas, además tenía 3 hijos con 2 mujeres diferentes. En cambio, Whitney era como la niña de oro del soul, del R&B. Bobby Brown le daba un toque sexual a la imagen pura de Whitney, y Whitney lo envolvía en un aura de elegancia. Es en 1993 cuando nace la única hija de Whitney, Bobbi Kristina Brown, y junto a esto también llegan los problemas. Se empezó a decir que Bobby Brown la maltrataba, la engañaba, que la agredía físicamente, y también se empezó a decir que había sido él quien la había introducido al mundo de las drogas. Con el tiempo, Whitney confesó públicamente su adicción a las sustancias y su comportamiento empezó a cambiar. Ella empezó a cancelar conciertos, llegaba tarde a sus sesiones de foto y se decía que su voz ya no era la misma. En el año 2000 se canceló su presentación en los premios Oscar tras malos ensayos, y los rumores decían que la voz de Whitney sonaba desgastada. En una entrevista que tuvo con Oprah, ella admitió que su consumo se intensificó a partir del éxito de El guardaespaldas, y que para el año de 1996 ella ya consumía a diario. Se decía que tanto ella como Bobby Brown se drogaban juntos, e incluso mientras su hija Bobbi Kristina dormía en la habitación de al lado. Bobby Brown siempre estaba en constantes arrestos por posesión de estupefacientes y alcohol, y Whitney había ingresado 2 veces a rehabilitación, pero siempre volvía a recaer. En el año 2005, ambos protagonizan un reality show en donde, el público puede ver su vida diaria, su vida cotidiana, que básicamente eran gritos, peleas, insultos. Es en este reality show donde Whitney muestra una faceta que nunca antes se le había visto, y la crítica fue muy dura con ella. Dijeron que ella había perdido la poca dignidad que le quedaba. Finalmente, para el año 2006, ellos dos se separan
y Whitney obtiene la custodia de su hija. Pero Whitney ya no era la misma. Después de su divorcio, Whitney decidió alejarse totalmente del ojo público. Ella intentaba recuperarse de sus adicciones y por un tiempo logró mantenerse sobria. Ella se presentaba en algunos eventos privados donde, su voz aún mostraba fuerza, pero se notaba que ya no era la misma. Y por estos años Whitney también había trabajado en su nuevo álbum, que lo lanza en el año 2009, después de 7 años de haber estado inactiva musicalmente. Y el álbum es un éxito. Muchas personas celebran su resurrección artística. Pero en las entrevistas también a Whitney siempre se le notaba cierta fragilidad emocional, sobre todo al hablar de su pasado. En el año 2010, Whitney se embarca en una nueva gira mundial, pero su voz se nota muy deteriorada y los conciertos empiezan a ser criticados. Muchos de sus conciertos fueron cancelados y en otros conciertos ella era abucheada. Esta gira dejó en evidencia de que Whitney aún luchaba con las secuelas del abuso de sustancias y el desgaste físico de los años de exceso. Para el año 2011, Whitney intenta un nuevo comienzo. Ella quería volver a retomar su carrera de actriz, pero su salud vuelve a deteriorarse y se empezó a decir que Whitney había vuelto a recaer en el consumo de sustancias. Incluso se decía que su familia estaba muy preocupada por ella porque veían como poco a poco ella iba perdiendo la batalla. Y amigos, así llega el fatídico 11 de febrero del año 2012. Whitney Houston es hallada sin vida en la bañera del hotel Beverly Hilton en Los Ángeles a eso de las 3:30 de la tarde. Había fallecido con tan solo 48 años. Y así terminó la vida de una de las voces más majestuosas, una mujer que había intentado salir del agujero en el que se había metido, pero que al final no lo logró. Ahora amigos, yo les quiero contar sobre los días previos a su deceso y cómo es que una serie de acontecimientos y malas decisiones la llevaron a ese punto. 5 días antes de su muerte, Whitney Houston se había registrado en la habitación 434 del hotel Beverly Hilton en Los Ángeles. Ella estaba allí porque iba a asistir a una fiesta que se iba a dar en el mismo hotel, una fiesta dada por Clive Davis, la persona que la había descubierto, y luego iba a participar en los premios Grammys de ese año. Ese iba a ser como su regreso triunfal. A simple vista, Whitney Houston parecía estar bien. Ella se había sometido a una cirugía de aumento de senos y había corregido su dentadura. Es decir, estaba cuidando su imagen, como si intentara demostrar que todo estaba bien, que todo estaba bajo control. 3 días antes de su muerte, Whitney había salido a una fiesta para festejar el hecho de que iba a grabar un nuevo álbum con Clive Davis y le había prometido que iba a dejar de fumar. Sin embargo, su habitación de hotel estaba lleno de ceniceros con colillas. 2 días antes de su muerte, Whitney fue vista en un club nocturno donde se la vio bebiendo, fumando y según algunos testigos dijeron haberla visto consumir sustancias. Esa misma noche, Whitney perdió los papeles y agredió a una mujer. Era una ex concursante de un conocidísimo programa de Estados Unidos, X Factor, que supuestamente se le había insinuado al novio de Whitney y ella terminó agrediéndola. La seguridad del lugar terminó por sacarla. Por esas épocas, Whitney estaba saliendo con un chico menor que ella, de 31 años, y este chico tenía la fama de tener ciertas amistades en el mundo de las sustancias. Esa madrugada Whitney regresó a su hotel y al día siguiente en la mañana se la vio leyendo ciertos pasajes de la Biblia. Esto era algo que ella siempre hacía cuando intentaba buscar cierto refugio en Dios. Ese mismo día, más tarde, salió de compras con su hija Bobbi Kristina y parecía un día tranquilo.
hasta que en una tienda Whitney lee un artículo de periódico donde hablaban de ella. Decían que ella estaba en una espiral sin retorno hacia la muerte. Estas palabras la hirieron profundamente y terminó estallando en furia contra la vendedora de la tienda. Terminaron pues sacándola del lugar y su hija tratando de calmarla. Y ya en su habitación, ella tomó benzodiazepinas, Flexeril, Xanax, que son ansiolíticos, antidepresivos, sedantes. Ella tenía muchísimos de estos en su habitación, recetados por 5 médicos diferentes. Esta es una práctica muy común entre adictos cuando buscan obtener muchos de estos medicamentos sin levantar sospechas. Y así llegamos, amigos, al fatídico día, el día 11 de febrero. Esa mañana, Whitney se despierta sintiéndose mal y ella toma jarabe para la tos, un ibuprofeno y benzodiazepinas, es decir, amigos, todo un cóctel de medicamentos peligrosos. Ese día por la tarde, Whitney habló por teléfono con su prima Dionne Warwick y Whitney sonaba muy animada, muy feliz. Su asistente personal, Mary Jones, estaba también en la habitación, estaba alistando el vestido que Whitney iba a usar esa misma noche en la fiesta en el hotel, en uno de los salones que se iba a dar. Y Mary le sugiere a Whitney que se diera un baño antes de empezar a arreglarse. Y eso de las 2:45 de la tarde, Mary sale a la calle a hacer unos encargos y deja a Whitney sola. En ese lapso de tiempo, Whitney intenta llamar a un amigo suyo, como un pastor a quien le contaba sus cosas. Pero bueno, este amigo suyo no contesta. Es alrededor de las 3:30 de la tarde cuando Mary Jones regresa a la habitación y nota que el piso del baño estaba mojado. Ella empieza a llamar a Whitney, pero Whitney no contesta y es cuando se acerca al baño que puede ver a Whitney dentro de la bañera, boca abajo, con la cabeza sumergida bajo el agua. Ella intenta sacarla de la bañera, pero pues no puede, o sea, un cuerpo pesa bastante. Ella llama al guardaespaldas y juntos logran sacarla y llaman al servicio de paramédicos. Cuando los paramédicos llegan, intentan reanimarla por unos 20 minutos, pero no lo consiguen y Whitney es declarada sin vida a eso de las 3:55 de la tarde. Mientras tanto, unos pisos más abajo, la fiesta a la que Whitney debió haber asistido empezó como si nada. Y era realmente una escena muy extraña porque había música, celebridades llegando, mientras el cuerpo de Whitney estaba unos pisos más arriba, rodeada de investigadores y policías. Era todo un caos. El cuerpo de Whitney no fue retirado hasta 10 horas después, en la madrugada. Cuando los investigadores llegaron al lugar, la escena era realmente caótica. Habían muebles fuera de lugar, habían platos sucios, botellas de alcohol, ceniceros repletos de colillas de cigarro y una gran cantidad de fármacos. Pero, ¿qué había sucedido? ¿Cómo es que Whitney había fallecido en esas circunstancias? Se descubrió que había agua en los pulmones de Whitney, lo cual indicaba que se había ahogado. En el mesón del baño habían encontrado una cuchara con una sustancia cristalina y un papelito enrollado. Es decir, amigos, Whitney había consumido poco antes de fallecer. También se descubrió que el agua de la bañera estaba extremadamente caliente, casi hirviendo cuando Whitney entró en ella. Pero ¿cómo es que su cuerpo no reaccionó al agua caliente? Sucede que la mezcla de estupefacientes, alcohol y medicamentos habían adormecido por completo su sistema nervioso, amigos. Es decir, que Whitney jamás sintió el agua caliente cuando ella entró. Y aquí se produjo un efecto muy extraño. Al momento de sumergir sus piernas, el flujo sanguíneo hacia su cerebro disminuyó, lo cual hizo que su presión cayera y se desmayara. Es decir, amigos, Whitney había sufrido un shock en el cuerpo que la dejó inconsciente y fue cuando cayó en la bañera. A este efecto tan extraño se le conoce como el síndrome del jacuzzi y en el caso de Whitney esto se agravó aún más porque luego se descubrió que una de las arterias de su corazón estaba obstruido en un 60% y el cóctel de medicinas pues hizo el resto. Y amigos, su autopsia reveló lo mal que estaba. Ella tenía un efisema pulmonar, que es daño en los pulmones causado por el humo del cigarrillo. Esta era la causa por la cual Whitney pues ya no podía cantar como antes y se supo que había estado fumando marihuana
por esos días. También se había descubierto que su tabique nasal estaba perforado, es decir, tenía un hueco, esto por el consumo excesivo de cocaína. Esto es algo muy común en consumidores crónicos. Su hígado mostraba señales de desgaste por el consumo excesivo de alcohol durante años, y en su organismo también se encontró cocaetileno. Esta es una sustancia que se forma al mezclar pues cocaína con alcohol, y está asociada a conductas agresivas, y esto justifica su comportamiento errático los días previos. Y amigos, todo esto confirma que Whitney no solamente vivía con las consecuencias de años de abuso de sustancias, sino que ella había vuelto a recaer, y durante años se rumoreó que Whitney era consumidora de crack, aunque ella siempre lo negó. Pero muchas personas, incluso familiares suyos y hasta su propio chofer, aseguraron haberla visto consumir. El crack está asociado a la marginalidad, a la pobreza. Es conocida como la droga de los pobres, y bueno, quizá Whitney negaba consumirla más que todo por un tema de vergüenza. Se sabe que su sustancia predilecta era pues la sustancia blanca, pero en momentos de escasez, un adicto consume lo que sea para saciar su adicción. Y amigos, si de algo sirve, se sabe que Whitney no sufrió al momento de su muerte porque simplemente ella quedó inconsciente. Miles de fans se acercaron fuera del hotel para dejarle flores, velas, tarjetas para despedirse de ella, e incluso artistas de renombre como Paul McCartney también se acercaron al hotel para dejarle flores. Al día siguiente, en los Grammys, donde ella debió haber participado, pues se le rindió un homenaje, e incluso la Casa Blanca emitió un comunicado lamentando su partida, porque amigos, Whitney no solamente era una artista, sino era todo un ícono norteamericano. Su funeral se realizó el 18 de febrero en la iglesia bautista donde ella cantaba de niña, allí donde todo había iniciado. Cantaron artistas como Stevie Wonder, Alicia Keys, entre otros. Finalmente fue enterrada junto a su padre en el cementerio Fairview Westfield, esto en Nueva Jersey. Y bueno amigos, en sí esta es la historia que yo les quería contar. También leí, como les dije, mucho acerca sobre teorías conspirativas de su muerte. Su muerte generó muchísimo de esto, pero yo les quiero contar solo de ciertos puntos que a mí me parecieron interesantes. Por ejemplo, se habla de que un día antes de su muerte, el huésped que estaba en la habitación de abajo se había quejado de que habían filtraciones de agua que venían de la habitación de arriba. Esto era algo extraño, nunca se esclareció, y se dice que el personal del hotel había encontrado pues el agua de la bañera rebalsándose, la habitación todo un caos, el televisor estaba roto. También se habló de la forma extraña en la que se había encontrado el cuerpo de Whitney, el hecho de haber estado boca abajo, pero bueno amigos, yo ya les expliqué cómo sucedió esto. También se habló de el por qué su cuerpo no había sido retirado inmediatamente y tardaron tanto tiempo en sacarlo. Pero bueno amigos, es una estrella. Yo creo que se tienen que realizar investigaciones. Me imagino que tardan horas. Y otra cosa de la que también hablaron fue del vestuario de Lady Gaga. Ella estaba de luto. Dijeron que parecía como que si se hubiera preparado con anticipación, que un artista no puede preparar tan rápidamente un atuendo. Parecía que ella ya sabía. Pero pues realmente para mí no tiene mucho sentido. También salieron a hablar ciertos amigos de Whitney como Chaka Khan y Leola Brown. Dijeron que Whitney jamás tomaba baños de inmersión, y también hablaron de la forma en cómo ella murió, el hecho de una bañera que en muchos videoclips muchos artistas como Miley Cyrus, Taylor Swift y todos estos artistas pues salen como sumergiéndose en una bañera, como que esto es algo muy típico en ciertas muertes de celebridades. Y algo que sí me llamó muchísimo la atención fue el hecho de que, bueno, el funeral de Whitney estuvo lleno de simbología egipcia. Incluso habían sarcófagos en la entrada, y mucha gente especula que esto es algo como Illuminati. Y bueno, la verdad es que no sé amigos, pero capaz que sí, pues al final quién sabe. Y otro detalle es que Whitney murió en el año 33 de su carrera. Este es un número muy significativo en la simbología masónica, y bueno, sí, me parece curioso que ella muriera en el año 33 de su carrera. Y algo que sí me pareció muy triste amigos, es que su hija Bobbi Kristina también tuvo
serios problemas de adicción. Yo creo que producto de haber crecido en ese ambiente, y en el año 2015 Bobbi Kristina es hallada muerta en una bañera de hotel, en las mismas circunstancias que las de su mamá. Bobbi Kristina falleció a los 22 años, muy joven, amigos. Creo que si Whitney hubiera sabido lo que le iba a suceder a su hija, tal vez se hubiera detenido realmente, pero pues así sucedieron las cosas. Otra cosa curiosa, amigos, es que años después, en el año 2020, muere un ex enamorado de Bobbi Kristina, que también había sido muy cercano a Whitney Houston. Cuando Bobbi Kristina y este chico eran adolescentes, pues eran novios, y básicamente Whitney había adoptado a este chico porque siempre se le pasaba en su casa, como que se querían mucho, se tenían muchísimo afecto. Este chico en el año 2020 fallece por el consumo excesivo de drogas, le da una sobredosis. Y es muy triste, muy triste, amigos, cómo es que toda esta familia tiene este triste final. Bueno, la única persona que se salvó, por así decirlo, es Bobby Brown. Él después de esto se volvió a casar y ahora tiene hijos. No sé si es que habrá dejado las drogas, pero está vivo. Para mí, investigar la vida de esta artista me hizo mucha ilusión al inicio porque tremenda voz, pero qué triste final, amigos. Y nada, amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado este rato conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme, amigos. Ya nos estamos viendo en un próximo video. Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete. No olvides darle like a este video si te gustó. Si quieren seguirme también en mis redes sociales. Ahorita solamente estoy manejando Instagram. Y nada, amigos, muchísimas gracias por todo. Ya nos estamos viendo en un próximo video. Así que nada, chao.